Chapter 1. No era el hecho de que todo su cuerpo estuviera envuelto en sellos, o que también contara con heridas por todos lados, ni tampoco que ahora mismo estaba a punto de ser sellado. No. Esas eran cosas menores en este momento, se podrían considerar triviales, pero como sea. Miró hacia arriba observando a duras penas su alrededor. Era curioso él, considerado un dios en casi toda la regla, ahora mismo se encontraba atrapado por cosas tan torpes que incluso él no se la creía, aún así mentalmente no sabía si se lo merecía o no. Tenía odio, por todos los que realmente estuvieron junto a él por años, pero aún así no fueron capaces de hacer nada, odio a sí mismo por no poder tampoco intervenir en aquel momento, odio a su trabajo que lo distanció de tal forma en que prácticamente era un desconocido en su casa, pero lo que aún más le llenaba de rabia, era que él mismo plantó la semilla que lo dejaría en su situación actual. Pero a pesar de eso, aún no seguía esperando que las cosas volvieran a como eran antes. Sintió como algo tibio se deslizaba por su mejilla debajo de su ojo derecho, uno de los pocos lugares los cuales no fue cubierto. ¿Estaba llorando? No merecía tal honor del poder siquiera derramar lágrimas, no después de todo lo que sucedió, no había llorado por ella en aquel entonces, así que debería derramar lágrimas en ese entonces. Si tan solo pudiera mover su boca para poder reírse libremente. Le exasperaba todo en ese momento, de todas las personas en el mundo, jamás creyó que alguien lo tocaría, no después de haber alcanzado el pináculo de la fuerza. Pero ahora, solo mostraba que cuando uno deja de cuidar de la gente que lo rodea, entonces ellos notarán cuando es posible realizar su movimiento. ¿Era esto lo que sintió Kaguya en aquel momento? Este sentimiento tan repulsivo. Él amaba a su familia, sí, a pesar de no haber podido pasar el tiempo necesario con ellos, él realmente los amaba. No por nada siempre tenía más de un clon cerca a la espera de cualquiera para poder acercarse, él siempre cuidó a su familia. Pero, él debió cuidarse de esa familia que tanto anhelaba proteger. Boruto su hijo, el que se suponía que debía ser la élite de todo terminó como un malcriado, engreído y con la creencia de ser superior a los demás. Él sabía bien eso, pero aún así solo pudo observar. En ese entonces recordó lo que era la impotencia de no poder hacer lo que realmente uno quisiera. ¿De qué servía el poder suficiente para nivelar vastos terrenos? ¿De qué servía el haber conseguido su sueño de infancia? Sobre todo, ¿servía de algo el reconocimiento que tanto anhelaba a cambio de dejar que su familia se desintegrara? Quizá en otro tiempo hubiera respondido un rotundo, sí. Pero después de haber pasado por todo lo que pasó gracias a aquello, simplemente ya no veía la hora de dejar todo atrás para volver con la gente que lo quería. Cierto. Ya no quedaba nadie que realmente lo quisiera en este momento. El sonido del metal siendo arrastrado resonó por todo el lugar, solo significaba algo, ya era el momento. Si pudiera suspirar por el cansancio en este momento él lo realizaría, pero por cómo iban las cosas, simplemente pudo dar una mirada aburrida. Al levantar la vista observó su entorno a la espera del visitante, los pisos llenos de marcas, sucios y con manchas de humedad. Las paredes roídas y llenas de moho, expidiendo un olor asqueroso. Incluso los restos de su predecesor en la esquina de la celda. El sonido de las pisadas seguía resonando mientras que miraba cuidadosamente ya a la espera. Los barrotes llenos de herrumbre denotando su estado de deterioro. Se podría decir que lo único que parecía nuevo eran los sellos que se encontraban esparcidos casi por todos lados, cada uno drenando tanto chakra que mataría a cualquiera en el acto, pero en su caso solo servía para evitar que él pudiera hacer las cosas difíciles para todos. Ciertamente jamás entendió cuándo fue el momento en que las cosas empezaron a salir de esa forma, aunque suponía que la causa sería el hecho que ella ya no se encontraba con ellos. Debería ser eso. El sonido de las suelas terminó su recorrido enfrente de donde se encontraba ahora mismo. Él estaba disfrutando el poder ver a la nada en aquel instante, el simple hecho de que pudiera siquiera ver aún ya era suficiente. ¿Qué se siente la impotencia? Fue una voz suave, una que él conocía bien, pero penosamente no la conocía del todo. Seguramente nunca supiste lo que se siente. Naciste con líneas de sangre de ese nivel, siendo el contenedor del Kyuubi teniendo todo, seguro no entiendes lo que siento, prosiguió. La sangre le hervía, él era su sangre, pero ¿en serio conocer tan poco de su pasado? ¿No conocer el sentimiento de la impotencia? Vivió cada maldito segundo de su juventud siendo golpeado. La mirada que mostraba en su único ojo visible solo mostraba odio puro. ¿Enojada, padre? Su voz fue quebrada. ¿Dónde está el todopoderoso ser que me mataría con solo respirar? Señaló levantando un poco su tono. Un hijo era el reflejo de su padre, entonces esa basura de ser se suponía que era el mismo. El silencio abrumó totalmente de la nada.
Los pasos empezaron a circular por el lugar, hasta quedarse frente donde se encontraba la reja de su celda. Los chirridos del metal siendo empujado era lo único que sonaron en aquel lugar. La persona en cuestión no escatimó recursos en patear el mentón de la persona, la única razón la cual no se golpeó contra el techo de la celda fue por las cadenas que habían en lugar, por lo cual su cabeza fue directa contra el muro agrietándolo. La patada en sí parecía bastante fuerte, pero al fin y al cabo sabía que no era nada para siquiera poder rasguñarlo, pero en su estado actual, realmente podría afectarlo. ¿Divertido no? El cómo avanza la ciencia y reemplaza a las artes ninjas, comentó ahora más tranquilo al momento en que se acercaba más, al momento de arrodillarse frente a él, simplemente se lo quedó viendo un rato como si realmente esperara que le contestara. Fue algo realmente hermoso para ti, ¿verdad? El compartir una comida con tus hijos después de mucho tiempo, el que a pesar de que mamá ya no estuviese siguiéramos unidos, comentó con amargura. No solo él era el que reaccionaba, sino que él mismo se sentía como basura en ese instante, el dolor que sentía era asqueroso. Quiero poseer algo en su estómago para poder vomitarlo, era algo que sentía en cada rincón de su cuerpo al instante en que pensaba en que realmente esto estaba pasado. En otro tiempo, hubiese sido imposible tenerte en este estado, pero ahora mírate. Estás como deberías estar, siendo una mierda. Sin vacilar un poco le dio un golpe en el estómago, el cual causó que se doblara hacia adelante. Nunca estuviste allí. Siempre estabas fuera, nunca supiste cuándo le pasó eso a mamá, pero cuando llegó el momento de conocer la realidad ni siquiera derramaste una puta lágrima. Palabra tras palabra, ven y a golpe y golpe. Entonces, susurró mientras agarraba las vendas que estaban en su cuello para poder subirlo a su altura. ¿Por qué estás llorando ahora, Naruto?, finalizó Boruto al instante que miraba a su padre. El único ojo que estaba al aire estaba derramando lágrimas, era como si todas las penas que sentía y las cuales nunca tuvo tiempo para llorar ahora se escapaban. Ese sentimiento reprimido que siempre estuvo latente por fin amenazaba con salir con toda la fuerza. ¿Realmente el perder tu capacidad inhumana te hizo reflexionar el cómo eran los sentimientos de un ser normal? Preguntó ahora con enojo evidente. Claro que no era eso, como siquiera eso era necesario para comprender la tristeza que sentía en aquel momento. A pesar de la tristeza en la mirada de Naruto mostrando la ansiedad, abandono y soledad, Boruto no podía sentir ningún signo de compasión. Te veías tan feliz al estar con nosotros a pesar de tu comportamiento tan. Hizo una pausa. Hipócrita, simplemente no podía pensar en otra cosa que no fuera que murieras, comentó al dejarlo caer al suelo. Las cadenas adheridas al cuerpo de Naruto resonaron con fuerza. Costó bastante, la inversión fue absurda por no mencionar los recursos, incluso se necesitó tu propia sangre para que funcionara, incluso después de todo eso no tienes ni idea de lo que se necesitaron para hacerlo. Empezó hablando de forma en la que parecía que no tenía sentido. Cuando nos reunimos para cenar fue bastante fácil el aplicarlo en tu comida, prosiguió. Bajaste totalmente tu guardia en nuestra compañía, bueno, era de esperarse siendo que somos tus hijos, pero, cortó sus palabras. Más pisadas fueron escuchadas al instante, cada una aproximándose hacia donde se encontraba ahora. Era obvio que ya era el punto fin para él, pero aún así, quería escuchar lo que su hijo diría. Llegaste tarde para acercarte demasiado, el daño ya estaba hecho y la semilla propagada, finalizó al salir de la celda. No sin antes lanzar el sombrero de Hokage que cayó en la cabeza de Naruto de forma desigual, obviamente era una forma más para ridiculizarlo. Considéralo un regalo de despedida, después de todo no dejaste todo por este estúpido sombrero. Las suelas de sus zapatos se perdieron junto con las de las demás que se acercaban. Le dolía. Quería gritar. Era necesario hacerlo, pero no podía y eso le carcomía con fuerza. Su único ojo visible estaba rojo por las lágrimas y la rabia. Como pudo desde la posición en que estaba en el suelo, forzó las cadenas mientras que hacía movimientos erráticos. ¿Este era el resultado de tanto sacrificio? Si no fuera por los sellos, las malditas cadenas y el veneno que fue ingerido por culpa de su hijo, él se encontraría destrozando todo ahora mismo. Lo que sea que le hizo ingerir su hijo hizo que no pudiera usar temporalmente el chakra, él ya sabía de estos experimentos, resultando el ser inmune. Pero por las explicaciones actuales entonces significa que lo que había en lo que ingirió era preparado especialmente hecho para que lograra suprimir a su absurdo poder, siempre cuidando de su familia para que él sea el que debería cuidarse de ella. Las cadenas no dejaban de sonar, su fuerza física sola estaba en otro nivel, todos sabía eso, pero a pesar de eso las cadenas parecían ser superiores. No es como que él dependiera rotundamente del manejo del chakra, pero era su especialidad, no importaba él cómo se mirase la situación, él no podía hacer nada.
Hasta los hijos de Kaguya tuvieron la dignidad de encarar a su madre en vez de recurrir a algo tan cobarde como lo era envenenar. Las vedas en su cara formaron una sonrisa, su hijo sabía que no podría ganarle directamente no importa el qué. Ahora mismo solo quería restregarle en la cara eso, para luego darle una charla sobre cómo superarse. Y comer juntos, unidos. ¿Por qué le molesta tanto el pecho? Se supone que al lugar donde vas no es siquiera posible acceder de nuevo, pero de nuevo, la ciencia pudo recrear una brecha igual a la de aquella vez. Boruto prosiguió hablando dándole la espalda a su padre. Huele. Aprovechamos el que tu chakra fue sellado temporalmente y luego drenado para conseguir la energía suficiente como para poder abrir la puerta. No intentes nada con el Kyuubi, no por nada tomamos tu sangre, la firma de chakra fue hecha para ambos, el tono era con desprecio. Aún había tiempo para volver atrás. Sabemos que una vez se cumpla el plazo de tiempo recobrarás tus fuerzas, pero para ese entonces la brecha no puede volver a abrirse, nos aseguramos de aquello. Si la persona que se encuentra allí no pudo volver entonces tú podrías. Terminó para volver a abrir la puerta pesada de metal. Su ojo se abrió, era obvio a quién se refería. No. Después de lo que pasó para poder hacerlo en serio sería abierta nuevamente. Espero que sea divertido matarse una vez más así que realmente era no sé si quisiera decir estas palabras adiós, terminó mientras cerraba la puerta de vuelta. Justo antes que terminara de cerrarse escuchó el débil susurro del que completó eso con un adiós audible pero casi imperceptible padre. A pesar de esa última palabra, no sirvió en nada para su situación actual. Nada lo haría. Eran demasiado vacías esas palabras que no pudo encontrar consuelo en ellas, solo el simple dolor aumentado en vez de disminuir, si esa era la forma en la que él quería despedirse, solo causó más molestias en él, no, más sufrimiento embotellado que no había forma en la que explotara. El cómo nadaba en su agonía en aquel momento era asqueroso. Ahora mismo no se encontraba el portador del Kyuubi, tampoco el Hokage todopoderoso, mucho menos el casi dios, solo se encontraba Uzumaki Naruto, el mundo era cruel. Y qué peor forma de recordarlo haciéndole saber que no era nadie a pesar de todos los títulos que poseía nombre. Ya no merecía siquiera uno por la basura que era. Alrededor de 6 personas entraron en la celda 5 de ellas portaban varas de metal, una de ellas llevaba lo que suponía lo que contenía todo el chakra drenado. O al menos eso supuso por la cantidad abundante, por no decir exorbitante de la caja la cual portaba la persona. Cada portador de poste clavó uno de ellos cerca del retenido, formando en sí un pentágono, la forma era simple por una razón, mantendría el equilibrio en los 5 puntos para poder cerrar y sellas a la vez una vez que haya sido realizado el procedimiento. Los cables no tardaron en salir disparados para conectar a cada uno de los postes, era obvio que requerían la conexión para poder adjudicarse la energía suficiente. Pero eso no era lo que realmente le importaba. Solo quería recordar los momentos en los cuales su esposa aún estaba con él, cuando el trabajo no era un impedimento para poder estar con su familia, los momentos cuando sus hijos esperaban con ansias el que él regresara a casa para saltar en él, abordándolo con felicidad. Era tan hermoso a la vez que doloroso encerrarse en esos pensamientos en aquel momento. Las conexiones ya finalizadas daban paso a una aceleración de cientos de miles de partículas a su alrededor, no solo eso sino que el chakra a su alrededor deformaba todo abriendo lentamente una brecha color negro en la nada. Observó cómo la irregularidad en el espacio se formaba dejando el espacio color negro, él quería sonreír por la forma en que reaccionaban los presentes puesto que era solo un mero prototipo el que era usado en el ahora mismo. Sería una pena que él supiera realizar la misma técnica que utilizaba Kaguya para portales, en una medida mucho menos claro está, no poseía la capacidad de nadar libremente en el tejido dimensional como la diosa. Recordando a esa persona, si realmente no mentía él realmente iba a encontrarse con ella pronto. El tiempo después de la guerra, mientras que solo se dedicó al trabajo de escritorio seguramente lo habría oxidado, pero bueno, lo que venía sería un verdadero entrenamiento para recuperar el nivel que habría perdido en su tiempo como figura representativa. Pensando en ello, todas las memorias de los habitantes del pueblo vinieron en su mente, era más que obvio que no podría jamás volvería a verlos. ¡Cuánta nostalgia! Al momento en que la distorsión fue creada poco a poco sintió como cada parte de él era llevaba dentro de aquel lugar, no era como si fuera una sensación asquerosa, todo lo contrario era lo más relajante que sintió en las semanas que estuvo retenido en aquel lugar antes de ser sellado. No debió recordar aquello. Las memorias volvieron, él como su hijo había planteado todo para poder quitarlo del cargo, no era porque él quería ocuparlo eso era obvio, seguramente la gota que colmó el vaso de su hijo fue el hecho de que rechazó a Sarada como postulante a ser estudiada como candidata a Hokage.
No era como si fuera realmente algo relevante en cuanto al tiempo que llevaba. Aún era joven para siquiera pensar en aquel cargo, no fue por nada que él consiguió el lugar donde estaba rompiéndose todo. No era el más inteligente, ni tampoco como supuso su hijo que en su comienzo fue el más fuerte, de hecho era lo contrario. La joven, si bien portaba lo que él en su momento carecía, aún no contaba con la experiencia suficiente como para siquiera soñar con tener el puesto en que él luchó por tanto tiempo para obtener. Tan hundido está en sus recuerdos y pensamientos que no sintió él como solo quedaba cerca de la mitad de su cuerpo en aquel plano dimensional en el que estaba. Era obvio que no podía salir a hacer nada más a pesar del proceso tan lento. ¿Cómo siquiera explicarían su desaparición? Bueno, eso ya no era de importancia para él. De hecho, nada era en este mismo momento, puesto que le estaban dando un destino peor que la muerte, ser encerrado en otra dimensión solo con el propósito del odio, moviendo los hilos no es como si fuera algo que realmente quisiera. La tristeza volvió a su mente al recordar él como su hijo lo vendió, no importa cuántas veces piense en el asunto jamás superaría este trauma. ¿Tan mal padre había sido? ¿Era necesario semejante acto por el único hecho de que no obtuvo lo que él quiso? Él buscaba proteger, no que lo protejan por algo. Había llegado a ese punto, pero la opresión continuó. A los últimos momentos en los cuales solo unas cuantas partículas de su cuerpo seguían en ese plano lo hizo reflexionar. No importa qué poder obtuviera, no importa qué tan fuerte sea el sentimiento de proteger, no importa nada de eso cuando lo que buscas proteger solo quiere apuñalarte por la espalda. A sus últimas, cerró aquel ojo que había tenido abierto derramando lágrimas. No es como si realmente hubiera una forma en la que él contuviera lo que sentía. Lo último que quedó de él en aquel lugar fue una lágrima la cual a contramedida de todo el sistema creado y que tenía a su alrededor, siguió su curso y chocó contra el piso. Allí se encontraban las únicas penas que liberaría en ese mundo, era obvio que el odio solo llevaba a más odio. Las últimas chispas de energía se desvanecieron dejando ese pequeño charco en aquel lugar. Lo peor de todo es que no pudo irse en paz, no es como si fuera realmente un adiós, más bien era un hasta nunca, mucho más doloroso que el anterior. Lo último que se vio de aquel ocaje que llevó a su pueblo a la grandeza actual fue una chispa de luz antes de que la lágrima cayera en el suelo. Nadie sabría nada, todo fue hecho entre las sombras, por lo cual nunca se podría saber qué sucedió. Despertar. Abrió el único ojo de sobremanera al ver cómo no encontraba nada. Se intentó poner de pie, sintiendo todas las restricciones en su cuerpo que aún estaban puestas sobre él. ¿Se podría saber qué hiciste tú para terminar aquí? Fue una voz dulce, casi melodiosa pero a la vez tan fría. ¿No lo reconocía? Porque él nunca olvidaría aquella voz. Bueno, no es como si tuviera humor para jugar al adivina quién soy tampoco. Al momento de levantarse las cadenas se quebraron. No entendía cuánto tiempo transcurrió antes de su vuelta a la conciencia, pero algo era seguro, estaba una vez más al 100%. Levantó una de su mano izquierda la cual conforme se movía las cadenas se rompían y las vendas se desprendían. Ha pasado su tiempo, ¿no? Kaguya, comentó una vez que se logró quitar todas las vendas de la cara. ¿Qué? Dejando el tono autoritario al cauteloso. Es raro pero, quitando completamente la cubierta de su rostro mostrando los bigotes parecidos a un zorro mientras que su cabello rubio era revelado. ¿Por qué no siento chakra en ti? 343 Chapter 2. ¿Por qué no siento chakra en ti? Eran palabras mencionadas de forma tranquila pero a la vez se notaba como el tono de voz demostraba total desconcierto. Su mirada pasó de Kaguya al entorno en que la rodeaba. No había color, no había fin, no había nada. Monótono, sin olores, todo era de color negro y con falta de perfumes, si no fuera por el reflejo del suelo o el hecho de que podía ver su cuerpo, hubiera considerado la ceguera o la pérdida de alguno que otro sentido. Kaguya, que en el momento en que se presentó mostró el aire de superioridad que demostraba en cada momento de la guerra, conforme las palabras salían de su boca cambió a nerviosismo, la mirada en la cara de la mujer se hizo tensa a la vez que retrocedía. Si tan solo pudiera tener esta situación en ese tiempo las cosas hubieran sido tan distintas. ¿Qué haces aquí? Interrogó de forma en que la tensión en su voz fue audible. Después de ser tirada en esta dimensión, no encontró ninguna forma para salir, no es que el sello en sí impidiera que usara el poder para pasar de dimensión en dimensión, sino que el sello en sí evitaba que ella no pudiera usar el chakra. Cuando ella ingresó hace años a este punto, supuso que el lugar suprimía todo el chakra que se encontraba en él, pero no era así. Uno de los responsables de llevarla a aquel lugar se encontraba de pie frente a ella. Y no era lo único que la incomodaba.
sino el hecho de que a comparación del poder que presentó en el tiempo de su primera batalla, el poder que poseía en este momento era 2 no 3 veces mayor que el de antes. Incluso él poseía chakra en este maldito lugar. ¿Por qué tanta exigencia? Ha pasado mucho desde nuestra última reunión, ¿por qué no celebramos este reencuentro? Comentó con diversión el rubio. No es como que estuviera feliz de verla, pero al menos, podría estar más relajado al sentir la carencia del chakra en el cuerpo de la mujer que tenía enfrente. Debía reconocer que fue un excelente sello al poder hacer que todo el abismal poder de aquella mujer se convirtiera en cero. No me hagas obligarte a hacerte hablar porque estás aquí. Era obvio que Kaguya estaba nerviosa, bueno, no lo demostraría de todas formas. Su orgullo siempre estaría primero, además siendo quien era seguramente no habría notado la pérdida total de sus poderes solo por el hecho de no mostrar el chakra. Podía disimularlo, ella aún poseía una capacidad física bastante fuerte después de todo. Al ver que la única respuesta del rubio fue, él volviendo a sentarse en la nada que se consideraría el suelo, decidió reaccionar. Su kimono color blanco ondeó por unos segundos mientras sus pies eran revelados, carecía de zapatos o zapatillas. Una vez estuvo frente el rubio, ésta llevó sus 2 manos a su cuello mientras que lo derribaba, dejando al rubio tumbado en el suelo y ella se quedó encima del rubio el cual tenía la boca abierta. Kaguya envolvió sus piernas alrededor del torso del chico mientras aplicaba cuanta presión podía. Al mismo instante apretaba con todas sus fuerzas al cuello de Naruto el cual dejó de moverse mientras era presionado. Ella sabía que la posición en la que estaba era demasiado embarazosa, mas no era el momento de siquiera reflexionar el que era lo correcto o no. No dejó de poner la presión en el cuello del rubio por nada. Al cabo de unos minutos ella dejó de poner la fuerza en sus piernas mientras hacía lo que podía para mantener la compostura. Gotas de sudor se escapaban de su frente. Su respiración se encontraba entrecortada. Sus piernas ahora se encontraban caídas alrededor de los costados del rubio. Sus manos pasaron de su cuello a su pecho mientras se apoyaba intentando volver a recuperar el aliento. Ella quizá tuviera fuerza superior a la humana en muchos sentidos. Pero ella sí era una chakra dependiente. Sin ese poder que según ella le pertenecía por derecho realmente no era lo mismo. ¿Finalizaste? Preguntó Naruto aún en el suelo, no se había movido después de ver la reacción de la peli blanca. Pudo ver perfectamente cada movimiento de ella cuando se lanzó en su contra. ¿Pero de qué servía pararla cuando no iba a poder siquiera rasguñarlo? Él iba a admitirlo. Tener que enfrentarse a ella en su máximo nivel 1 contra 1 sin trucos, era aterrador, quizá pudiera ser más fuerte que antes, pero aún así no es como si fuera la mejor idea de todas. Agarró una de las manos de la mujer por cerca de la muñeca. Ella obviamente intentó salirse del agarre. Lo primero fue sentarse, lo cual hizo que la mujer cayera sentada en su regazo con las piernas aún a sus costados. Por lo contrario, su cabeza estaba empujando al lado contrario del cuerpo del rubio, su otra mano estaba empujando el pecho del rubio a la vez, todo eso mientras intentaba sacar su otra mano del agarre. Realmente extrañaba el calor cercano que desprendía un cuerpo, susurró cerca de ella mientras respiraba el aroma que desprendía la peli blanca, era lo primero que había olido después de llegar allí. Él se ponía de pie aún presionando su muñeca, aumentando la presión. Bastardo, comentó con esfuerzo. Al momento que Naruto se puso de pie, ella se quedó arrodillada en el suelo. Ya no poseía la misma resistencia que en su momento de esplendor. Por lo cual la presión realmente le dolía. Tomando su otra mano intentando de una desesperada forma mitigar el dolor. Levantó la cabeza para ver al rubio. Su cara se veía mucho más madura que la última vez, más pacífica, a pesar que mostraba unos rastros de tristeza. Por favor suéltame, susurró mientras unas pequeñas lágrimas salían de sus ojos, el dolor seguía aumentado cada vez más. ¿Cuándo fue la última vez que había llorado? Casi al instante para su sorpresa fue soltada. La sorpresa no acabó allí mientras que el rubio retrocedía con los ojos abiertos con horror. Su mano vendada y la sana temblaron mientras que él miraba sus manos. Perdón, dijo tambaleándose hacia atrás. Él no era una persona agresiva, él acababa de aprovechar que superaba a la mujer para poder desquitarse un poco lo que le dolía. Kaguya seguía sin entender. Primero, una de las personas responsables de su estadía aquí había llegado hace algunos días. Segundo, después de descubrir que ella no podía ser una amenaza casi le rompe la muñeca. Tercero, cuando se dio cuenta de los segundos se asustó y se disculpó. Su ego era alto, pero tampoco lo suficiente para decir que fue por causa de ella que cedió el agarre. Aún de rodillas en el suelo y sobando sus muñecas observó curiosa ahora al rubio. No mostraba ningún signo de querer atacarla.
Realmente no fue mi intención herirte, princesa, comentó mientras llevaba una de sus manos a su cara como si fuera a medir algo. Poco después se sentó en el suelo frente a ella. El hecho de llamar princesa a Kaguya vino de reflejo, su antiguo yo siempre era así. Ella seguía mirando con una cara de confusión. El no poseer su tercer ojo activo hacía que parezca una mujer normal, resaltando la belleza que poseía una excéntrica por los cuernos, pero eran detalles. Vamos a calmarnos, me gustaría descansar un poco, comentó mientras que se ponía en pose para meditar. Solo finge que no estoy aquí, finalizó para luego cerrar los ojos. Bueno, eso había sido bastante raro. La forma de actuar fue bastante errática, pero de algo estaba segura ella. Cuando él se puso de pie al momento en que estaba infringiendo presión en su muñeca, él dedicó una mirada que sumada a su situación actual, la aterró. No es como si fuera a ser peligroso, en el tiempo que ella cruzó fuerzas contra él en aquel momento, entendió que lo que movía al rubio era puro sentimiento de protección. Se acurrucó mientras que abrazaba sus piernas. La primera vez que fue traicionada por sus hijos, ella fue sumergida a un sueño entrecortado, por lo cual el paso del tiempo no fue un golpe duro a su mente. Pero en la situación actual era diferente, en todos los años que transcurrieron ella estuvo consciente, viendo, escuchando y sintiendo nada. Ya no quedaba ninguno de sus hijos cerca suyo, por lo cual no contó con nadie que lograra traerla de vuelta al otro lado. Simplemente la resignación de tener que quedarse en aquel lugar, por lo cual no podía estar al tanto de lo que era hablar del tú a tú. En su primera vida, por así decir, ella fue tratada como ella era merecida, por lo cual nunca le faltó o siquiera se molestó en entablar conversación con alguien. Se mordió el dedo pulgar mientras que fruncía el ceño, aún no entendía la razón del por qué alguien como el rubio se encontraba en la misma situación que ella. La primera cosa que pasó por su mente era que él había venido para terminar lo que empezó. Pero rápidamente quedó descartada por la naturaleza, también por el hecho de que si ese era su objetivo fácilmente desde que llegó pudo cumplirlo. La segunda tenía sentido, pero realmente no le veía el sentido. ¿No se supone que él había luchado por la salvación y la libertad de su gente? Entonces, la segunda tampoco debería ser considerado una amenaza y ser sellado al igual que ella realmente no lo creía. Pero, ¿qué otra posibilidad existía? Al cabo de horas ambos se quedaron sentados sin decir nada o siquiera moverse del lugar en que se encontraban. Las horas seguían transcurriendo, pero parecía que no afectaba en nada al cuerpo de ambos. El primero en abrir los ojos, fue Naruto, el cual se levantó con una mirada cansada. No es que estuviera durmiendo, había intentado hablar con Kurama fracasando en casi todos los intentos, eso para luego concentrarse en qué podría hacer en su situación. Él podía mover el tejido dimensional como Kaguya, pero no era nada más que una versión pobre de lo que la diosa lograba hacer. No podía enviar objetos de tamaño humano y sus dimensiones colapsaban al paso de un tiempo, tampoco podía acceder a otra realidad. Frunció el ceño al pensar en sus capacidades tan limitadas, pero a la vez se sentía realizado por haber logrado aquellas técnicas con ninguna preparación o estudio. Miró al frente donde se encontraba la diosa conejo. Se encontraba acostada frente suyo a una distancia prudente, uno de sus brazos era usado como almohada, se notaba bastante incómodo el cómo se veía. Casi se sentía mal por ella, hasta que rememoraba todo lo que les hizo pasar y las vidas que se perdieron en el transcurso de su guerra. Él, si bien no era un santo, tampoco fue un promotor de disturbio o un dictador. Dictador. Bueno, quizá eso. Extrañaba a su familia, extrañaba a sus hijos, su gente, los lugares que siempre le encantaba recorrer. Todo. Su hijo mayor, al cumplir la mayoría de edad, realmente cambió, al distanciarse a partir de lo de su madre, si mal no recordaba fue cuando su hijo tenía 16. Ni siquiera sabía qué fecha había muerto ella. El sonido de la respiración dispareja indicó que la segunda habitante del lugar despertaba. La observó como llevaba una de sus manos cerca de sus ojos para limpiarse, se sentó en el suelo mientras que su cabello y kimono seguían esparcidos por el suelo. Supongo que ya estamos más tranquilos para hablar, comentó Naruto al ver cómo Kaguya se ponía en mejor posición para poder hablar. Dependería de la razón por la cual un ser inferior como tú se encuentra hablándome casualmente, comentó en un tono autoritario. Como si lo que hubiera pasado antes no hubiera sido nada. Veo que recuperaste los ánimos, comentó con diversión, sumando una sonrisa forzada. No contestó a aquello, apretó su kimono con fuerza y rabia contenida, odiaba sentirse impotente. Bueno, supongo que mi compañera de cuarto ya no quiere hablar, sé cuándo me tengo que callar, comentó mientras se levantaba y le daba la espada. Ayúdame a salir de aquí, comentó fuerte, su tono mostraba inseguridad y rabia. Paso, me quedaré aquí, comentó casualmente mientras veía cómo la mujer estaba tirada en el suelo aún.
La mirada de Kaguya estaba en el suelo mientras que apretaba su kimono blanco. ¿No quieres volver? Preguntó con disgusto. Si él cooperaba con ella, no había forma en la que se quedaran en este maldito lugar. Realmente ya no tengo nada que hacer allí, así que, Naruto fue cortado. ¿Traicionado? La pregunta fue con malicia. Ella se sintió complácida al ver cómo la postura del rubio se tensaba. Si me ayudas podrás vengarte de los que te trajeron aquí, pasar el tiempo en este lugar es aburrido, ¿sabes? Prosiguió Kaguya. No tengo la intención de vengarme, no puedo matarlo a él, comentó con tristeza. ¿Quién fue? Preguntó con algo de diversión disimulada. Al no obtener respuestas del rubio, decidió que lo mejor era interrogar. ¿El sujeto que peleó a tu lado? Comenzó con la ronda de preguntas. No, comentó simplemente. ¿La de cabello rosa? Siguió. No, la misma respuesta, él ni siquiera sabía por qué estaba contestando. ¿Algún líder de otra nación? Otra pregunta. Tampoco, cambiando la respuesta pero no el significado. ¿Tu mujer? No iba a desistir, era la primera conversación que tenía después de mucho. Ella está muerta, él mismo se reprendió por usar tono tan tranquilo a la hora de decir algo sobre ella. Entonces si te casaste, sorprendente para alguien como tú, entonces tus hijos. Al principio esa fue una broma. Esta vez no respondería. Le quemaba por dentro el solo pensar en eso. La primera sonrisa de Kaguya al divertirse no tardó mucho en desaparecer. Se supone que realmente fueron tus hijos los que te enviaron aquí. La peli blanca abrió más sus ojos al ver cómo la mirada gacha del rubio reflejaba el dolor. Realmente no habría mejor persona para saber cómo se sentía ese sentimiento que ella. Mas eso no quiera decir que iba a desaprovechar la oportunidad de tentarlo por ese caso. Volvamos juntos, empezó a hablar Kaguya, eso mientras lentamente se levantaba. Eso hasta quedar frente a Naruto, el cual observaba con pesadez el suelo. Sé cómo te sientes, prosiguió. Ella quería salir de aquí. Una vez que todo saliera como esperaba, ella no tendría problemas en acabar con el rubio, era la única amenaza real para ella, dejando de lado a Momoshiki, bueno, eso sería secundario. Lo que importaba era conseguir otro Madara para poder utilizarlo como medio. El querer vomitar, que por dentro sientas como el ácido corre como sangre, el no poder hacer nada, pero sabes, hay una solución, comentó mientras se acercaba más al rubio, llevando una mano al rostro de este, limpiando una lágrima que salía. Los sentimientos si eran reales, ella los experimentó de primera mano, así que esas palabras fueron tan sinceras que solo Naruto pudo comprender el dolor de aquellas palabras. Lo que notó era que Naruto ahora mucho más alto que ella, tanto que la diferencia era bastante notoria. Vamos juntos, solo dame un poco de tu chakra, podré abrir la puerta e iremos juntos. Le seguía acariciando la mejilla, con un movimiento hizo que la mirase a los ojos. Vamos, dime, comentó con dulzura. He aprendido algo, ¿sabes? Comentó mientras llevaba él también una mano a la mejilla de la mujer. Realmente a sus ojos era hermosa, ninguna arruga o imperfección estaba en su cara, realmente era una diosa en torno a la perfección que tenía. Ahora ambos parecían de la misma edad, claro está que ambos eran algo mayor de lo que aparentaban, uno con un caso más extremo que otro. ¿Y eso sería? Comentó sonriendo, ya lo tenía en sus manos. Llevó una de sus manos hacia la mejilla de la mujer acariciando cuidadosamente, como si de cristal se tratase, para luego ambas manos sean puestas en las mejillas, subiendo lentamente llegó hasta el cabello. La sonrisa de Kaguya siguió aumentando. Hasta que las manos de Naruto llegaron rápidamente hacia los cuernos de la mujer, no hubo tiempo de reacción, no hubo premonición antes de eso, solo hubo dolor instantáneo. Eso para luego caer de rodillas. ¿Eh? Preguntó con los ojos color perla abiertos de sobremanera mientras que su boca también quedaba abierta por la impresión. Que mientras más desarrollados estén los cuernos demuestra más poderío en tu clan, por lo cual, comenzó hablando Naruto. Las lágrimas comenzaron a caer sin detenerse, le dolía, no físicamente. Cuando a uno le es arrancado su control de chakra, queda arruinado sin posibilidad de recuperación, prosiguió al momento de dejar caer los cuernos de Kaguya al suelo. Ella observó lentamente cómo iban cayendo sin ninguna posibilidad de poder hacer nada. Soy buena persona pero realmente odio que me controlen, estoy bastante enojado, ¿sabes? Quizá llegue el momento que me arrepienta de esto, pero ahora odio que me quieras manipular, terminó él mientras que se arrodillaba frente a la mujer. Tuviste mucho tiempo para reflexionar y calmar tu ira por lo que te hicieron tus hijos, así que, levantó su mano izquierda para ponerla en la cara de Kaguya, cerrando su boca y haciendo que lo mirase a su cara. ¿Te parece que no quiero desquitarme con algo? Preguntó de forma agresiva mientras lanzaba a la mujer al suelo. La sorpresa de la mujer se llenó de sorpresa para luego el terror puro. Esto no era en serio, ¿verdad?
Las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos. Ella, una diosa en toda la regla, siendo despojada de su poder temporalmente, para ahora ser despojada completamente. Estoy harto de las mentiras, comentó mientras se sentaba encima de ella, acariciando la mejilla de la peli blanca. Oficialmente ella estaba aterrada. No quería esto, realmente no lo quería. Primero su orgullo, ahora su cuerpo. Empezó a forcejear mientras que golpeaba con todo lo que tenía el rostro del rubio. La sensación de dolor ahora iba en su mano derecha. No te sorprendas, ya no tienes tu orgullo, ya no cuentas con chakra, ya no tienes nada, comentaba mientras llevaba la mano que lo había golpeado, notando que estaba roja, la besó con ternura. Eso causó que creyera por un momento que la iba a dejar eso hasta que llevó sus dos manos hacia adelante reteniéndola en el suelo, dejando sus brazos levantados hacia arriba mientras que eran presionados por el suelo, él encima de ella y sus piernas no podía ayudar en la situación actual. Con la otra mano bajó parte de la zona del cuello del kimono dejando al aire su hombro y parte de su pecho, mas sin embargo este no era casi expuesto. Empezó a patalear. Ella era un dios, tenía mucho poder entonces. Porque estaba llorando por lo que pudiera pasar. ¿No que no tenía miedo a la muerte? ¿Porque estaba tan aterrada? Deberías aprender cuándo es bueno usar a alguien o cuándo es bueno esperar, comentó mientras que la miraba fijamente, llevando su mano a la boca de Kaguya, metiendo su dedo pulgar y abriendo su boca. Las expresiones de Kaguya solo motivaban más al rubio, él estaba roto. Él quería llorar, quería gritar, volver con su estúpido hijo y enseñarle unas cuantas cosas de cómo se trata a alguien, pero ya no quería nada de eso, ya no tenía sentido. Pensando en esas emociones, vio el rostro de Kaguya. Él mismo abrió sus ojos de sobremanera. Este no era él, pero aún así lo hizo. El odio solo genera más odio. Comprendió lo que sentía por casi violar literalmente a la peli blanca. Las sorpresas y el temor a la desconocido solo siguió aumentando en la peli blanca. Ella sintió sus manos eran liberadas, el dedo que metió el rubio en su boca lo sacó lentamente, la saliva colgando de este. Él se levantó con la mirada abajo. La mujer seguía en el suelo, llevó una de sus manos y usó su largo kimono que cubría esta para ponérselo en su cara y tapárselo. Estaba llorando. Eso hasta que sintió un tirón que la hizo levantar. Abrió los ojos una vez más, a pesar de la vista borrosa vio el rostro triste del rubio. Esta vez sintió como era abrazada con fuerza. Perdóname, comentó con dolor en su voz. Todo lo que hizo en las últimas horas a la peli blanca, la rabia que creó su hijo al traicionarlo, todos los sentimientos por fin salían. Él estaba gritando mientras abrazaba a la mujer. Que a pesar de la situación anterior al paso de los minutos y al escuchar cómo el llanto no retrocedía decidió dudosamente devolver el abrazo. El dolor que ambos sintieron se dejó libre en aquel instante. Aunque habían cosas que no podrían reponerse. Al menos no ahora exactamente. Chapter 3. ¿Desde hace cuánto tiempo él está allí? La pregunta de alguien quedó en el aire, no era para nadie en particular. No es como si fuera el mejor momento en Konoha, después de todo habían perdido a su máximo representante. Según lo que se dio a conocer fue muerto por enfermedad. El transcurso desde su desaparición y las de sus clones fueron hace aproximadamente 2 semanas donde se dio a conocer al público que el Hokage cayó enfermo. De hecho casi nada fue confirmado. El único que daba informaciones del líder rubio era su hijo. Después de eso nadie sabía nada de lo que ocurría. Todos vivían en la ignorancia, nadie sabía la verdad puesto que según todos no era necesario. Confiaron plenamente en las palabras del hijo del Hokage. Era obvio que el tiempo en que desapareció era el tiempo en que fue envenenado y sellado en lo más profundo de las celdas, donde ni siquiera los guardias iban a hacer guardia. Poco después de que se confirmó su deceso al público, eso mientras seguía encerrado y días después llevado al sello recreado para poner fin a su estadía en este mundo. Poco después de aquello había llegado Sasuke por una única razón: confirmarlo. Él podía revivirlo, lo sabía muy bien. No le importaba el precio que debía pagar. Pero... lo sentimos, no tuvimos opción, su cuerpo tuvo que ser destruido para evitar que lo usaran, era la respuesta que recibía al llegar a los altos mandos. Era obvio que había algo detrás, mas sin embargo eso a él casi no le concernía. El tiempo del velorio fue casi instantáneo. No hubo mucho tiempo a pesar de ser la figura querida que era. Pero había una cosa que le era absurda de comprender. ¿El rubio siquiera se podía enfermar a ese punto? Realmente no se tragaba ese cuento, pero en vista que no podía hacer más nada, ya era tarde. Si pudiera sentir su firma de chakra sería más fácil, pero era como si hubiera desaparecido o muerto. Ahora mismo se encontraba en lo que sería enfrente del panteón hecho para Naruto. Él sabía que no había nada allí, pero de igual forma se quedó en aquel lugar. Al menos debía admitir que era hermoso el lugar que prepararon para el rubio.
Llevó su única mano a su cara mientras que respiraba pesadamente para calmarse. ¿Hace cuánto no sentía dolor? Maldito Dove, susurró mientras observaba el lugar. Él había luchado tanto por él para su salvación, ni siquiera él, su mejor amigo, estuvo en sus momentos finales. Se sentía cansado por ello, no quería estar más en aquella aldea. ¿Su familia? Ya estaba bien sin él. Sabía que quería llorar, pero lo único que obtuvo fue un nudo en la garganta. De todas las personas posiblemente nadie creería que él sería uno de los más afectados. Oye, ¿qué se supone que haga ahora? No moriste en ninguna de las tantas batallas para que termines así, comentó viendo el altar. Él no creía que esta fuera la razón, mas sin embargo no tenía ganas de investigar nada, no tenía ganas de nada de hecho. ¿Ahora quién sería su rival? ¿Cuántas horas ya habían transcurrido? Ninguno de los dos lo sabía, puesto que no sentían el paso del tiempo en su regla total. Podría parecer segundos o minutos, pero de igual forma parecía una eternidad de tranquilidad. Ambos se habían dormido, el chico con una mirada un poco más calmada pero con los ojos hinchados, se notaba que estaba desesperado incluso en el reino de los sueños. Mientras eso, la peli plata era otra historia. Podría simpatizar con el rubio, pero no podía aceptar lo que le ocurría. La tranquilidad realmente no aparecía en ningún lado en su rostro. Ella estaba aterrada, perdiendo lo que la identificaba y algo más. Era absurdo el cómo podría llegar a aquella situación. Se suponía que eran irrompibles, o mejor dicho inseparables, aquellos cuernos en forma de orejas de conejo. La única manera en la que podrían ser removidos era por alguien superior en gran medida, pero incluso dentro de su clan pocos tenían siquiera la capacidad de mover uno de esos cuernos. Mas sin embargo era obvio que no poseer el chakra habría sido lo que ocasionó el desprendimiento de estos con tanta facilidad. En su mejor momento quizá pudieran pelear de igual a igual, lo que ocasionaría que no habría forma en la que estos pudieran ser removidos, siendo que la distancia de poder no era tan grande como se planteaba. Al carecer y dejar su poder en la nada permitió el simple desprendimiento de estos. Ella estaba aterrada, si bien había correspondido al abrazo que le había dado el rubio antes de romperse, fue en parte compasión y en parte horror de lo que pudiera pasar si no reaccionaba. Ella realmente no tenía nada ahora. Quizá pudiera volver a usar el chakras y usaba algo como catalizador, mas sin embargo no existía algo que contuviera suficiente fuerza para ayudarla a recuperar su control, al menos temporalmente. Cabe resaltar el hecho de que realmente eran una parte sensible, su producción de chakra también se vería arruinada. Al abrir sus ojos observó la nada a la cual se acostumbró, pero esta vez estaba allí un cuerpo más, que proporcionaba más visión que la del simple negro. Lo que provocaba eso era el cuerpo del rubio. Ambos estaban tirados en el suelo, ella se encontraba de la misma forma que Naruto, arrodillada, mientras que su cabeza descansaba en la parte derecha del hueco que se formaba con su hombro. Realmente el rubio había aumentado mucho en tamaño para que ella pareciera tan pequeña cerca. Dejando de lado eso, llevó una de las manos que usaba antes para abrazarlo a su rostro. Ella quería secarse sus lágrimas, no le gustaba el hecho de comportarse tan débil ante alguien. Una vez se limpió el rostro con la manga de su kimono, propuso a levantarse y ponerse de pie. Ponerse de pie. Levantarse. ¿Por qué? ¿Tan malas eran las repercusiones de perder sus cuernos? Si aún seguía en una pesadilla, más vale que se despertara. Ponerse de pie. Levantarse. ¿Por qué no podía hacerlo? Empujó de golpe al rubio haciendo que éste despertara mientras observaba a su alrededor. Tenía a Kaguya encima de él. Naruto intentó preguntar antes de ser interrumpido por un golpe a su cara. Vino otro y otro y más. La andana de golpes parecía que no tenía fin. El rubio no sintió dolor mientras que observaba lentamente cómo cada golpe iba a su cara. Aún estaba procesando lo que sucedió. No comprendía el porqué. Su cara fue manchada con sangre de golpe. Abrió sus ojos por completo mientras observaba la escena de enfrente. Kaguya seguía dando los golpes tanto como podía, sus nudillos se dañaron al punto que sangraba. Su boca mostraba una mueca de enojo total, mientras que su pelo tapaba sus ojos. No podía ver qué era lo que realmente estaba haciendo. No pensó mucho más en lo que debía hacer. Para las manos de la mujer, atrapándolas antes de que volvieran a golpearlo. Aprovechando eso, invirtió la posición poniéndose encima de ella con una mirada de falta de entendimiento de la situación. «Bastardo», gritó mientras hacía lo posible para poder recuperar la postura. Ella estaba forcejeando como podía, no es como que tuviera la posibilidad de hacer algo. Mas el temor y horror de antes fue suplantado por odio. Las lágrimas no dejaban de salir de su rostro nuevamente, no quería estar más en esa situación.
Debía ser una maldita broma el que no pudiera mover sus piernas. Esta situación debería ser exagerada de por sí, no debería haber sido sellada hasta tal punto en primer lugar, y no debería haber perdido su insignia que la hacía destacar como superior y más aún. No tenía ni el menos sentido de que perdiera la capacidad de mover sus piernas. Al notar que no cesaba los golpes y que solo conseguía que se lastime más, el rubio decidió noquearla con un golpe simple, evitando causar más daño. Los ojos de la peli blanca se abrieron de la impresión para en vez de ver al rubio empezar a ver todo de color negro nuevamente. No podría ser esto posible. Fue lo último que pasó por su mente antes de perder la conciencia y volver a descansar. Naruto seguía sin entender qué sucedió. Primero estaban descansando abrazados, de forma tranquila por así decir, para luego que la mujer se levantara con toda ira que no mostró con anterioridad. Si bien le pareció que hace unas horas antes de descansar ella estaba algo sumisa para su carácter. Al despertar era como si no le importara nada, solo el querer hacerle daño. Se levantó del lugar de donde estaba, aún se encontraba encima de la peli blanca, su kimono color blanco con detalles ahora se encontraba que varias manchas color rojo, sus manos estaban sangrando en la sección de los nudillos y su expresión solo reflejaba dolor. Sea lo que sea, él causó el que quisiera atacarlo. Pensó en la situación actual de cómo él había quitado algo precioso para ella, bueno estaba en su momento en quería matar algo, no importa el qué, penosamente ella había queriendo engañarlo, sentía esa sensación cuando alguien intentaba eso, por lo cual al no haber nada más su ira fue a parar totalmente en la mujer la cual, ni siquiera lo hirió de forma directa no le insultó. Quizá era un precio por la cantidad de vidas que quitó durante la guerra, pero de igual forma, ¿por qué tanta culpa de causar dolor a ella? Él sabía que se seguía refugiando en lo de la guerra para evitar la culpa absoluta de lo que estaba haciendo, porque realmente no quería aceptar que hizo todo eso por impulsos estúpidos y rabia que no era dirigida hacia esa persona, a pesar de las diferencias de ambos. Estudió su rostro. Tan hermoso como la otra vez, una pena que fuera manchado por esa expresión que solo denotaba un mal sueño, claro está que el seguro era el causante. Decidió esperar a que se despierte, no es como si el golpe que le dio fuera grave para su ser. Más preocupaciones que carroñaban su mente a la hora de pensar de sus acciones, todo lo que sucedía, él entendió que era un error. Cerró sus ojos con la intención de tranquilizarse, Kurama aún no respondía por lo dudaba más en sus acciones. Notando aún la cercanía de Kaguya reflexionó lo duro que fue las veces que estuvieron conscientes ambos a la vez. Cada vez que hablaban él terminaba golpeándola se sentía mal, ella ahora ni siquiera era una amenaza para un humano normal, pero de igual forma la trataba como si de un saco de boxeo se tratase. Aunque en la última ella había comenzado, aún no dejó claro el porqué de la actuación, solo la suposición de que fue sobre su control de chakra una vez que saliera de este lugar. Quizá debió aceptar la propuesta en su momento, realmente era buena, siendo él transportado de vuelta a su mundo, sin las preocupaciones extras de ser quien era. Curioso. Pase de ser nadie, la basura de la sociedad, aquel al que siempre rechazaban, a ser el ser que literalmente forjó una nueva era. Bueno, si bien gracias a él aún estaban las academias ninja, sabía que éstas iban a ir en disminución. Cuando él entró como Hokage había eliminado a pedido de la mayoría del pueblo las pruebas que se realizaban para subir de rango como ninja, odiaba eso, esas pruebas forjaban a los estudiantes para que logren alcanzar lo que siempre fue el sueño de muchos. La perfección en alguna área. Dejando de lado esos pensamientos decidió volver a enfocarse en lo que tenía enfrente, la mujer no mostraba signo de que despertaría. Lo mejor era estar preparado para cuando ella despierte. No realizó movimientos, simplemente aparecieron 5 clones los cuales se pusieron a su alrededor. Él decidió cargar a la peli blanca, realmente le hubiera gustado tener algún sello para poder dar un lugar más cómodo, la culpa seguía comiendo parte de su mente. Pero aún así sabía que volvería a actuar de forma agresiva e irracional si seguía en este lugar o en este estado tan deplorable. No podía dejar de pensar en el dolor que sufrió Kaguya, si era como el suyo, realmente no debía juzgarla en ese entonces ni tampoco ahora. Recordó que en las últimas horas o quizá ya fueron días, la manera sumisa y asustada de actuar de la Kaguya dentro del sello. Los años aquí debieron golpearla fuerte. Sobre golpear miró las manos de la mujer, estaban con heridas, a pesar de saber que no lograría nada siguió golpeando a Naruto por lo cual no podía decir que era un asunto negociable. Aprovechó que el kimono que portaba era en exceso grande para el cuerpo de la mujer. Rasgó la parte de abajo como para hacer unas vendas provisorias a sus manos, de paso limpiar su rostro de las lágrimas que se escurrieron.
Ella era como él, seguramente su estado fue peor que el suyo. Ella fue una madre, la que se encargó de dar a luz a sus hijos, por lo cual el impacto emocional debió ser más fuerte que el suyo, pero de igual forma él la maltrató. Recostando con cuidado a la mujer en lo que se podría llamar suelo, se quitó su abrigo y lo envolvió de forma que quedara como una almohada improvisada. No podía desviar sus pensamientos de la culpa, incluso estaba opacando a los de la traición. Observo a los 5 clones que hizo, pensaba usarlos para que cuando ella despierte sujetarla y evitar que se lastime. Disolvió los clones casi al instante de pensar en eso, él encontraría otra forma. Al notar cómo la expresión del rostro de la mujer se tranquilizaba, se levantó y caminó hasta el lugar donde por instinto arrancó lo que aún le quedaba de orgullo a la peli blanca. Cuando sucedió lo de Momoshiki decidió aprender tanto como pueda sobre el clan al que pertenecían, con un único objetivo, evitar que más casos relacionados con ese clan surgieran. Lo de los cuernos fue algo que aprendió no hace mucho en cuanto a las investigaciones, quería estar al tanto con qué trataba, en su principio no confió en esa información como podría. Fueron encontradas en un libro más viejo que algunos seres, además la forma de obtención de este fue de dudosa descendencia. Pero al ver las reacciones de Kaguya supo que no era mentira lo que había en aquel libro, los cuernos del clan eran su punto débil, mas no especificaba los requisitos para poder ocasionar el mayor daño, simplemente decía eso sobre las debilidades del clan. Otra razón para sentirse culpable, usó a la diosa conejo como conejillo de indias para comprobar algo, ni siquiera sabía qué más podía ocasionar, realmente raro, que su punto débil el aire no era normal, debía tener su truco. Mas eso ya no importaba, lo hecho está. Tomando las 2 piezas supo que ya quedaron inutilizables, quizás si transfería chakra. Nada, incluso al paso de unos segundos estas empezaron a disolverse, solo pudo maldecir en voz baja. No quedaba de otra. Se acercó hasta donde estaba la mujer y se quedó a su lado, esperaría a que despierte, no veía otra forma en la que pudieran tratar el tema. Cuando Kaguya volvió a abrir los ojos, se quedó en la misma posición, estaba triste. No decir eso era quedarse corto en la palabra. Ella sabía mejor que nadie la sensación y el trauma del abandono que ocasionan los hijos al momento en que traicionan a sus progenitores. Mas decidió usar ese momento de debilidad en la primera persona que parecía entender su dolor, no es como si se sintiera totalmente arrepentida, había usado a muchas personas con el único fin de cumplir lo que a ella le convenía, pero en esta ocasión era distinto. Pensó en levantarse, para no sentir las piernas. La rabia, miedo, amargura, desolación y abandono volvía a su mente. Lo peor de todo es que ella misma había puesto sus pies sobre su tumba. Levantó una de sus manos observando las vendas improvisadas. ¿Realmente él la había ayudado a pesar de todo? Bueno, él también fue agresivo por su lado, pero no era como si estuviera con las condiciones adecuadas para poder estar cuerdo o completamente consciente de sus acciones. Ella sabía muy bien a qué se refería con eso. Volviendo a bajar su mano, giró su cabeza hacia la izquierda observando la nada. ¿Por qué era tan cómodo el lugar? Usando sus 2 manos para poder sentarse, giró y observó el jersey anaranjado con negro que portaba el hombre que estaba con ella desde hace poco. «Despertaste», susurró una voz a su derecha. A sabiendas de quién era, cerró los ojos y lentamente giró hacia dirección del sonido, eso para abrirlos lentamente y ver a la misma persona que hace unos momentos. Ella quería maldecir, mas no contaba con las energías para poder realizar tal acto, estaba cansada, si bien podría haber descansado varias horas nuevamente, el cansancio mental aún seguía presente. Kaguya Hime, esta vez el rubio la llamó por su nombre, no pudo ignorarlo más y levantó la vista para encontrarse con el rostro del rubio. Naruto puso el sufijo de princesa e intentó sonar lo más apenado posible. ¿Se podría saber qué deseas ahora, Naruto-sama? Ahora ella era quien ponía un sufijo raro. Los ojos del rubio se abrieron al momento de escuchar eso. ¿Qué quieres que haga? Ya no tengo nada, no cuento con el poder siquiera de estar cerca de una presencia como la tuya, prosiguió Kaguya explicando el porqué del nombramiento. No pudo contestar nada, simplemente se levantó y extendió la mano a la peli blanca esperando que ésta la recoja. Eso causó que la mirada de la mujer se pusiera triste a la vez que molesta. ¿No se dio cuenta de lo que hizo? ¿Quieres que tome tu mano y que me levante?, preguntó Kaguya con amargura. Obviamente el rubio fuera de entender bien la razón de su malestar. Ella se le quedó mirando. Mientras el rubio aún seguía sonriendo, la ignorancia era algo que está resaltando en ese momento. La mano extendida seguía, mas la mujer no se movía, simplemente jugaba con el jersey que ahora está en sus manos, ignorando completamente al rubio. Sé que no es posible que me perdones, pero si es que vamos a estar en este lugar, lo mejor sería que no llevemos bien, ¿no crees?, comentó intentando hacer que reaccionara.
No voy a levantarme, fue una respuesta simple, muy sencilla y fácil de entender. Naruto seguía mirando cómo la peli plata jugaba con el jersey, si bien se había levantado asustada y llorando, ahora parecía más razonable, más tranquila y menos asustada que hasta hace poco. Bueno, la actitud pasó a arrogante una vez más. No hacía falta ser un genio para identificar lo que estaba por suceder. El rubio ya pasó esto unas cuantas veces desde que llegó. Pero esta vez no sería agresivo o siquiera pensaría en hacerle algo negativo. Bueno, supongo que era de esperarse, pero sabes, sería bueno el que mejores él cómo reaccionamos ambos. Sé que es difícil, yo aún me hago la idea de qué puedo hacer, pero sabes, Naruto comenzó hablando mientras daba unos pasos hacia atrás y se alejaba un poco de la mujer, la cual, mientras jugaba con el jersey, se lo había puesto para ver cómo le quedaba. Deberías ponernos de acuerdo, quizá hasta logremos solucionarlo de salir de aquí, finalizó el rubio con la esperanza de hacer reaccionar a la peli blanca. No quería realmente salir de aquí, si lo hubieran mandando a un lugar de forma individual, fácilmente él optaría en quedarse por todo el tiempo que sea. Pero como está queriendo cumplir los caprichos de la diosa con el único motivo de aliviar su carga mental por lo que hizo, simplemente dejaría eso de lado. Kaguya, al escuchar la propuesta de salir del lugar de donde se encontraba, se emocionó un poco. Debería suponer que puedes abrir una puerta si es que ofreces eso, tú mejor que nadie sabe. No quería terminarlo, no quería admitirlo, le dolía. Entiendo, pero penosamente no cuento con la capacidad, pero vamos, acompáñame, veremos cómo se soluciona, ¿te parece? Preguntó extendiendo su mano una vez más hacia la mujer. Después de despojarme de todo lo que me quedaba, ¿aún crees que quiero ir? Fue una pregunta que más bien parecía que afirmaba. Estuve pensando en eso, ¿qué te parece? No cuentas con el chakra, tampoco se te regenera, pero puedo dártelo. Fue interrumpido. Mi capacidad de retención también se vio afectada, cada cosa extra que decía le dolía. Si tan solo le hubiera dado parte de su chakra sin hacer la novel que hizo, esto no hubiera pasado, simplemente sería otorgarle un poco y luego al salir del lugar lo tendría de vuelta. Realmente ya no sabía qué decir. No veo el punto de tomar tu mano e irme contigo, de hecho podría tomar tu mano pero no podría levantarme de igual forma, comentó Kaguya, soltando no directamente, pero sí la realidad actual. ¿Por qué sería eso? Puedo ser un ancla para que puedas abrir el portal, consumirás mi chakra y puedo ser el conductor, supongo que en teoría funcionaría, comentó Naruto volviendo a agacharse frente de la peli blanca, la cual lo miraba de forma inquisitiva. Pensando en la forma en la que él podía manipular su poder funcionaria. Las ideas de robar todo su chakra fueron cortadas. ¿De qué sería cuando no podría manejarlo? Quizá esa sea la solución, pero de igual forma no puedo levantarme, prosiguió Kaguya comentando, parecía que no entendía la indirecta. Ya estaba empezando a molestarle aquello, puesto que el rubio parecía mucho más sumiso que antes. No vio el problema a la hora de mostrar su enojo. Naruto entendía que ella sí quería salir de aquí, pero lo que no comprendía era el por qué no se levantaba. Bueno, si de esa forma sería. No espero la contestación, puesto que tomó la mano de la mujer, haciendo que se abrieran sus ojos en par. Casi al instante sintió la energía recorriendo su cuerpo. Podía ser temporal y quizá nunca más sintiera esto, pero el chakra estaba fluyendo libremente en ella. Aún así no podría levantarse. Sé que puedes usar ahora tus poderes, no estamos en los mejores términos, lo sé, pero al menos intentemos llevarnos bien, comentó sonriendo entrelazando los dedos. Kaguya solo rodó los ojos mientras apretaba también la mano del rubio, no por nada, sino por el miedo de perder el tan preciado chakra. Normalmente sería volver a la dimensión de origen más fácil, pero como el sello se aplica a mí con las capacidades tan reducidas, no te ofendas, tienes chakra más que suficientes. Pero eres un bastardo por lo que me hiciste, comentó con casualidad, tocando un punto que ahora era sensible en la psiquis del rubio. Puedo llevarnos a otro lugar, obviamente al ser alterna a la que estábamos será totalmente diferente, incluso dudo siquiera que existe una versión nuestra en ese lugar, pero eso solo lo hace más fácil de acceder, puesto que no habrá una intervención cuando entremos por tener a dos seres con los mismos rasgos en el mismo lugar, terminó su explicación Kaguya al momento de que empezaba. Esto era un juego de niños para ella, a pesar de lo limitada que estaba, aún podía acceder como quisiera a los demás lugares. Una vez la ruptura color negro se abrió, Naruto observó la emoción del rostro de Kaguya al pensar en salir del lugar. Al instante que él comenzó a caminar sintió como la peli blanca se arrastraba por la fuerza de su mano al ser apretada, era obvio que él la estaba estirando. ¿Princesa? Preguntó confundido al ver la forma de actuar la diosa. Una vez más la había llamado inconscientemente princesa, quizá ese era su método para referirse a ella cuando estaba nervioso.
No voy a levantarme, comentó la peli blanca mirando al suelo evitando el contacto visual con el rubio. Aún seguía con eso a pesar de estar enfrente de su salida, no quería admitirlo, solo recordar la carencia actual de esa capacidad le causaba que temor, creado por la persona que ahora estaba tomando su mano. No sigas con eso, sé que quieres salir, vamos, deja ese orgullo y ponte de pie, intentaba hacer entrar en razón Naruto. ¿No comprendes, verdad? Preguntó ella ahora observando la grieta que había creado, anhelaba el poder salir de una vez de ese lugar. De hecho el chakra de Naruto circulaba con eficiencia en ella a pesar de que solo era contacto físico. Aún así con el refuerzo no podía mover ni un maldito músculo de sus piernas. No puedo levantarme porque no puedo, mis piernas no funcionan, comentó con amargura mientras mordía su dedo pulgar. Los ojos de Naruto se abrieron ante la comprensión de lo que había intentado transmitir con anterioridad. Esto, comenzó a hablar de forma dudosa el rubio. ¿Fue por mi culpa? Preguntó con dolor mientras que se acercaba aún más a la peli blanca, levantando la parte del kimono que cubría las piernas. Piensa en dónde estás tocado, idiota. Le gritó con enojo mientras con su única mano libre procuraba estirar su kimono hacia abajo. Naruto en sí estaba en una encrucijada mental, si bien estaba latiendo la culpa, al momento de tocar las piernas no encontró nada raro, de hecho estaban muy bien torneadas, la piel cremosa y suave. Cuando comprendió que estaban en perfectas condiciones las piernas, no pudo evitar pasar una de sus manos acariciando uno de sus muslos, el cual era suave esa piel. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que estuvo con una mujer para estar tan loco? ¿Terminaste de acosarme? Al comienzo Kaguya pensaba tomarlo con humor, pero conforme sintió cómo él pasaba su mano por su muslo y la forma en que lo acarició y la miraba se preocupó. No necesitaba ahora una posible violación en ese estado tan deplorable. Quería su fuerza de vuelta. Ese poder capaz de hacer temblar el mundo. El que la adorara como la diosa que era. Pero ahora en este momento, ella sí estaba permitido llamar al rubio monstruo porque a comparación de ella, él poseía todo el poder. Quizá estuviera actuando de forma más simpática por así decir, pero el odio de despojarla de todo aún seguía latiendo allí. Odiaba eso. Abrió los ojos de sobremanera al momento en que fue levantada del suelo. Sintió una mano bajo sus rodillas a modo de cargarla como princesa, por reflejo llevó su mano a la parte del cuello del rubio para poder obtener la estabilidad. Más tarde podremos discutir de lo que haremos y prometo que te pagaré lo que te hice si me pagas lo que tú hiciste, claro, comentó el rubio al momento de pararse enfrente de la brecha. Kaguya sabía que no tenía opción, si era tirada así a su suerte, solo terminaría como juguete sexual. La idea de estar con el rubio no era desagradable, más bien aterradora. El miedo se volvió algo frecuente en estos últimos días, horas, lo que sea, cuando llegó el rubio. Prometo que haré lo que puedo, fue un sí forzoso de parte de Kaguya, pero era lo único que obtendría de ella. Naruto lo sabía, por lo cual sonrió, era el momento de entrar. Naruto con Kaguya en sus ingresaron, no sin antes que el rubio prometa algo. Hasta que vuelvas en ti yo seré tus piernas, fueron palabras sinceras de un hombre roto. No quiera confiar en nadie en este momento, pero ¿negarle ese derecho a la única persona que sabría lo que se siente? Realmente Kaguya tenía sus defectos, más sabía que devolver una promesa sí lo haría. Sin soltar la mano del rubio, la peli plata cerró los ojos mientras se agarraba más fuerte del cuello de Naruto al sentir cómo estaban por pasar. Sea donde sea que terminen, solo esperaba que fuera un lugar mejor del que venían. 343 Chapter 4. A pesar de la carencia de todo en aquel espacio, los últimos pasos que fueron audibles completamente, dando un eco que se extendió bastante al no haber ningún solo sonido. El rubio daba los pasos lentamente, no en fin de hacer más dramático o siquiera el hecho de disfrutar sus últimos momentos en aquel lugar. No, nada eso, simplemente caminaba de esa tan lenta para disfrutar en su plenitud el salir de aquel lugar. Una vez que puso uno de sus pies dentro, notó cómo este parecía desaparecer en medio de aquel mar oscuro que había dentro de la grieta que había hecho la peli plata que se encontraba ahora en sus brazos. Pensando mientras lo que sobraba de su cuerpo ingresaba, reflexionó el de llevar a la peli blanca. No es que la necesite una vez haya terminado de cruzar. De hecho, todo le sería más fácil si la abandonase a su suerte. Claro, si dejaba de lado la carga mental que causaría dicha acción. Él había matado mucha gente también, demasiada, si bien era con el fin de justicia o con el pretexto de que eran malas personas. Eso no dejaba fuera de que sea lo que hacía, estaba mal. Él no era un monstruo el cual buscaba la desesperación de todos o hacerles pasar un mal rato. No, él era mucho, pero mala persona, no. Penosamente si hubo algo en lo que era muy malo, aquello era, mantener una familia.
El aire frío golpeó de lleno a su cara, era obvio que había cambiado de lugar, observó a su alrededor donde no había nada, simplemente una tundra que con cientos de miles de kilómetros de extensión. ¿Se puede saber el por qué nos encontramos en medio de la nada? Preguntó curioso observando a la mujer que tenía en brazos. Kaguya, que había estado en silencio desde que hicieron sus promesas, lo miró con recelo al ver cómo la mirada del hombre decía: me debes una buena explicación. No es que fuera molesto el hecho de que la tratara como una simple molestia, sino el hecho de que le recordaba eso cada maldito segundo que pasaba. Para volver a nuestro mundo es obvio que no puedo acceder a este desde el lugar donde fui sellada, en cambio al cambiar de lugar puedo generar otra puerta para volver. Fue cortada al momento de que el rubio la soltaba y la dejaba caer. Naruto reconoció bien este lugar, era una de las tantas dimensiones que la peli blanca generó en su lucha. No recuerdo pedir que fuera de vuelta a nuestro mundo, incluso me explicaste lo de la otra dimensión. ¿Crees que estamos para jugar? El rubio comentó mientras expresaba una pregunta de forma contundente. ¿En serio no piensas en vengarte? Pregunta a ella mientras se cubría como podía con su kimono, denotando la falta de inmunidad al frío como era poseída antes. No me interesa, comentó mientras observaba a la peli blanca en el gélido suelo. El aire frío golpeaba de lleno su nariz, pareciendo que le quemaba, más con el uso del chakra no sentía nada. Bueno, eso en el caso del rubio, puesto que la peli blanca ahora se encontraba temblando. Lo único que podía pensar Kaguya era él como maldecir al rubio. Algo pasó por su mente. ¿Ya le había quitado todo? ¿Qué más daba? Ella era Dios. Un dios merece idolatrarían, respeto. Ella era un ser todopoderoso, entonces, ¿por qué seguía siendo tratada y obligada a resignarse de su posición? Arrastrándose con sus brazos, se puso de rodillas frente al rubio, mientras que extendía sus manos hacia los pies de este y lo abrazaba, todo eso en un vano esfuerzo de poder obtener una fuente de calor. Naruto no supo qué pensar en ese momento. Observó cómo la peli blanca contrastaba en aquel terreno, su piel pálida junto con el color de cabello sumando los ojos y el kimono, parecía mimetizarse con el ambiente. Alguien tan orgullosa como ella arrastrándose de la forma en la que hizo y haciendo lo que podía con el único objetivo de poder estar en mejor situación que ahora. Se mordió el labio, acomodó el jersey en la peli blanca mientras que subía el cierre. Se suponía que ella creó este lugar, aún así la estaba lastimando. Perdón, susurró mientras se ponía de rodillas y cuidadosamente la levantaba. Él podría decir 1000 veces la misma palabra, mas no importaba, seguramente carecía de significa para ella. Dolía. Se rodeó casi al instante de chakra con el fin de calentar a ambos, se sintió mal después de lo que hizo. Quizá él la sacó de donde estaba, pero básicamente había convertido su vida en un infierno luego de aquello. Cayendo del sartén al fuego. Ella lo miraba de forma agresiva, el miedo aún estaba, eso claro está, pero de igual forma no podía dejar de pensar en todo lo que hizo. Solo vamos a cualquier lugar, susurró mientras agarraba la mano de la peli blanca. Casi después de tomar la mano esta volvió a abrir otra grieta, mas esta vez saltó al vacío con velocidad. Era curioso. Él como él debería estar planeando matar o atentar contra los que le hicieron esto, pero de alguna forma, no podía dejar de pensar que se lo merecía. Hablando de merecer, miró una vez más a Kaguya, no había mencionado ninguna palabra después de que la volvió a cargar. No la culparía. Él había sido probablemente la persona con el tiempo de récord cuando se trata de romper a alguien. Una idea llegó a su mente, era absurdamente mala para este momento, pero seguramente con el tiempo que pase se solucionaría. El devolver los poderes a la mujer y evitar una pelea a muerte poco después de eso. Odiaba verla en ese estado, el mejor que nadie sabía lo que es vivir en la impotencia, siendo lo único posible para la supervivencia arrastrarse y esperar que la gente se apiade de tu situación. Mas la mujer no quería la piedad o caridad de nadie. Quizá fuera casi imposible ahora, solo el tiempo diría cuándo podrían estar en paz. Conforme pasaron los segundos, llegaron al otro extremo del agujero de conejo. Cuando ingresó él cerró los ojos por la oscuridad completa cuando los volvió a abrir. Tuvo que entrecerrarlos, la luz del sol lo golpeó completamente en la cara, no es que fuera fuerte o algo así, más bien el ambiente era cálido en el sentido de que proporcionaba el calor suficiente para calentar pero no tanto como para llegar a molestar. Miró a la peli blanca en sus brazos mientras que esperaba que reaccionara, ella había cerrado los ojos. Hace unos segundos ella había sido humillada más, ahora no le importaba, por fin podía volver a estar tranquila. Lentamente abrió los ojos color perla, casi al instante se quedó aturdida.
No es que fuera la gran cosa lo que tenía enfrente, era algo simple, unos cuantos árboles con un césped finamente cortado, había algunos caminos hechos, lo que daba a entender que este lugar había sido trabajado. Algo que aún no había sucedido pasó frente a los ojos de Naruto. Ella volvió a cerrar sus ojos mientras pequeñas líneas de lágrimas salían, eso no era lo que resaltaba, sino que al mismo momento estaba sonriendo con una felicidad totalmente desconocida para el rubio. Algo maquinó dentro de la mente de Naruto. A pesar de todo, lo que ella acababa de pasar fue demasiado duro, pero aún así sonreía. Mientras que él no sentía nada, como si nada cambiara. Aunque debía admitir que realmente era hermosa cuando ella sonreía. Dejando de lado ese momento, escuchó como alguien venía. Al instante soltó la mano de Kaguya, la cual abrió los ojos por la impresión, creyendo que la iba a soltar una vez más, pero no fue así. Como rápidamente llevó su mano en la espada de la mujer, haciendo que tenga un mejor ajuste en ella. Después de aquello había saltado en la rama de un árbol mientras que observaba a la persona que pasaba. Para ambos la ropa que el individuo portaba era rara, bueno, no estaban en circunstancias de cuestionar la forma de vestir de nadie, siendo que no eran siquiera pertenecientes de este mundo. Kaguya, llamó el rubio mientras observaba a la peli blanca, mientras que ésta dirigía su mirada al hombre. Si te doy el chakra, ¿puedes meter a esa persona en un genjutsu? Fue una pregunta simple, la cual recibió una respuesta simple, la cual fue un asentimiento de la cabeza. Él tomó la mano de la mujer solo para aparecer en un destello frente al hombre, el cual llevaba un traje simple. ¿Eh? Preguntó el hombre de alrededor de 40 años mientras observaba cómo dos figuras aparecieron frente a él. Eso fue lo último que vio mientras que su vista se volvía color negro, como parecía que su mente se desvanecía. Al instante sus ojos perdieron todo el brillo. ¿Listo? Preguntó él mientras veía cómo la peli blanca volvía a asentir con su cabeza. Cambió su vista al hombre que tenía enfrente, se había quedado estático en el lugar en que se encontraba. ¿Cuentas con algún lugar el cual podamos hablar tranquilamente? Preguntó Kaguya mientras observaba al hombre, el cual asintió mientras que hacía una seña que lo siguieran. Poco después de empezar a caminar llegaron frente a lo que a los ojos de Naruto y Kaguya era desconocido. El hombre abrió la puerta trasera mientras que señalaba que entren. Naruto no dudó mucho, si era como lo que creía, entonces era como los trenes los cuales circulaban en su aldea. Una vez dentro sentó a Kaguya a su lado mientras que la acomodaba para luego subirse también, luego de aquello el hombre cerró la puerta y se dio a puerta para subir por el lado del conductor. Puede realizar sus preguntas ahora, comentó el hombre mientras se ponía en posición para conducir, mas no encendía el vehículo. La fecha completa por favor, pidió el rubio. Es el XX de X del XXXX, respondió el hombre aún en el mismo estado. Bastante distinto de lo que era en donde estábamos, susurró el rubio mientras miraba a Kaguya como diciendo que era su turno de preguntar. ¿Hay algún lugar donde se pueda aprender lo suficiente de este mundo? Cuestionó. La biblioteca de la ciudad, puedo llevarlos, pero sus vestimentas son algo raras para la gente normal, volviendo a responder. Entiendo, conseguiremos más tarde eso para poder ir, comentó Kaguya mientras se acomodaba en su asiento. Había algo raro. ¿Dispones de algo para poder escribir? Esta vez preguntó el rubio mientras pensaba en las posibilidades. ¿También te diste cuenta? Preguntó la mujer al rubio, usando ahora un tono neutro. Cuando el hombre les pasó el pedazo de papel escrito, se notaba que la teoría del rubio se cumplió. Realmente es nuestro mundo pero con otra realidad, comentó mientras que analizaba la escritura. Kaguya también lo notó. La escritura es la misma al igual que el idioma, fue raro que en un principio fueran tan fácil razonar con él, comentó mientras ponía su mano en su mentón. ¿Vives con alguien? Ahora el rubio preguntó de forma más tranquila, liberando la tensión la cual estaba en su ser ya un rato. No, actualmente no cuento con familia, no vive nadie conmigo, respondió el hombre del traje. Llevamos en donde vives y ve por tantos libros de historia, de lenguaje como puedas y sobre los conocimientos básicos que se requieren para este mundo, ordenó Naruto. Al instante el hombre puso la llave en su lugar para empezar a acelerar la marcha, dando a entender a Naruto que esto era una versión más moderna de la tecnología de su mundo. Al cabo de unos minutos estos llegaron a una casa simple. No se veía en las mejores condiciones pero al menos era aceptable. Llegamos, comentó el hombre mientras que se bajaba y abría la puerta del lado de Naruto, el cual volvió a poner a Kaguya en su regazo, la cargó para después dirigirse hacia la casa del hombre. En cuanto a la tecnología doméstica, podía decir que estaban en el mismo puesto. Conforme pasó el tiempo el hombre llegó hasta la puerta donde la abrió y dejó a ambos entrar. El baño se encuentra a la derecha, una habitación más está a la izquierda, comentó aún en su estado de hipnosis.
Después de eso se dio la vuelta, era de suponer que iba a por el segundo mandato del rubio de traer tantos libros pueda. Realmente es interesante, comentó la mujer mientras observaba a su alrededor de forma analítica. Era obvio que esto era nuevo para ella. Por lo que veo la tecnología en cuanto a lo cotidiano no difiere mucho de la que había en nuestro mundo, comentó Naruto mientras que dejaba a la peli blanca cuidadosamente en el sillón. Entonces tanto ya ha avanzado la tecnología a este punto, comentó la mujer de forma interesada. Bueno, una de las razones de mi salida fue para cambiar la era que aún prevalecía por mi nombre. El poder solo creaba disturbio, comentó el rubio de forma tranquila, pero a la vez con un aura triste. Llevó su mano vendada a su rostro, poco después se derrumbaba en el sofá, a una distancia de la peli blanca, claro está. Entonces van a abandonar el noble, tan noble arte que no les pertenece siquiera, para suplantarlo por algo como esto. Comentó mientras tomaba el celular del hombre, el cual fue dejado en la mesa poco después de haber entrado. Se podría decir, respondió mientras que acomodaba en el sillón. Observó cómo Kaguya lo miraba con recelo. No voy a lastimarte, cumpliste con tu palabra, suspiró antes de proseguir, es obvio que cumpliré la mía, termino. Te mataré, fue simple la respuesta de la peli blanca mientras se sacaba la jersey del rubio y se lo tiraba. Créeme, no dudo de aquello, más que de broma, fue con amargura. Tomando el jersey lo puso sobre la cabecera de uno de los sillones. Kaguya Llevo se movió apoyándose en el sillón con una mano para acercarse al rubio mientras que usaba la otra para ponerla en su cuello. La mano, la cual hacía contacto con la piel del rubio, estaba temblando. La mirada que le dirigía Kaguya solo mostraba odio. Él no quería ser más molesto, pero Naruto tomó la mano de la mujer mientras que de un tirón la traía cerca, haciendo que caiga en su pecho, al instante que la rodeaba con un brazo por la espalda. Realmente no quería hacerlo. Ime, no querrás que tus manos empiecen a fallar, ¿verdad? Comentó sonriendo, apretando a la mujer por él. Y lo hizo. No fue la reacción que creía que fuera de Kaguya, pensó que ella retrocedería, que temblaría, pero no. ¿Sabes que las amenazas sin malicias no son nada más que palabras huecas? Preguntó la mujer, era obvio que no estaba tan calmada como parecía, pero después de todo debía mantener su orgullo o al menos lo que sobrase. Indirectamente te burlas de que estoy roto, comentó con una sonrisa de resignación. Tómalo como quieras, por cierto, ¿puedes soltarme? Tu presencia es algo molesta, comentó mientras preocupaba salir del agarre. Ahora sí se tensó nuevamente cuando sintió como el rubio que respiraba fuertemente al acercar su cara al cabello de la mujer. Aún no puedo estar tranquilo, susurró en su oído. No es como si fuera tu presencia la más desagradable, pero tómalo por este lado, tú fuiste la que maquinó casi todas las desgracias que amenazó a mi hogar. Esta vez sí era audible malicia. Debo admitir que eres demasiado hermosa para tu suerte, comentó mientras subía sus piernas en el sillón, haciendo que se entrelacen con las de la peli blanca. El rubio acarició el rostro de la mujer mientras que sonreía. Aún no te has dado cuenta, ¿verdad? Preguntó Naruto, esta vez dejando todas las acciones que asustaban a la peli blanca. ¿Qué? Preguntó, está mirando al rubio a la cara, en la posición en la que estaba no es como si pudiera hacer otra cosa, puesto que no contaba con la fuerza o siquiera voluntad para hacer algo. Cuando te estuve cediendo el chakra se cerró una parte minúscula, pero se cerró, comentó el rubio mirando a la mujer también de cerca. Ninguno, a pesar de cómo pareciera, estaba feliz del contacto o la cercanía que tenían. Si te refieres a mi retención de chakra, sí lo sentí desde que te di la mano. Al momento de decir eso el rubio aflojó el agarre, provocando que ésta lograra separarse de una vez. Curioso el cómo fui la enfermedad, pero a la vez soy la cura, mientras que te proporcionaba el chakra se ponía como tapón para tu retención. Progresivamente si hago eso podrías recuperarte, dijo el rubio levantándose de donde se encontraba recostado. A pesar de que fue solo por unos momentos fue una plática tranquila. Dejando de lado el odio que tenemos, lo mejor será pensar a largo plazo, una vez que podamos establecernos de una vez, veremos el cómo darte de vuelta lo que perdiste. Fue tranquilo, Naruto estaba más relajado. El haber molestado a la peli blanca lo había animado bastante. Claro que del lado de ella no fue nada gracioso, simplemente no podía hacer nada una vez que él invadía su espacio personal. Por el físico ella consideraba más que bueno al rubio. Bueno, eso en cuanto a apariencia, como persona, le aterraba, le desagradaba y odiaba. A pesar de aquello, la compañía que brindaba era de las pocas que tuvo en demasiado tiempo, muchas cosas podrían cambiar. El rubio no lo diría, pero él seguía siendo el mismo idiota que se sobrepreocupaba por su familia y su gente, era su naturaleza, una pena que esa naturaleza fue negada tanto tiempo.
Quizá ahora pueda ser distinto, un poco tarde pero sí, él podía ser distinto. Ya no más organizaciones, ya no más de ser el jefe, ya no más de promesas rotas. No le quedaba nada de su mundo. Consigue algo para comer, hace tiempo no pruebo nada, además quiero un baño, si no fuera por tu culpa podría hacer algo yo misma. La voz de la peli blanca resonó mientras daba sus demandas. Bueno, casi no tenía nada de su mundo. La tensión y el odio seguía entre ambos, más ahora mismo en sí estado de tregua, ninguno podía hacer nada al respecto. El silencio reinó luego de aquel pedido de la pelo blanca, solo quedaban los sonidos sutiles que emitían las acciones de Rubio para empezar a cocinar. No tuvo muchos problemas para poder moverse en aquel lugar, como lo había meditado con anterioridad, la tecnología en algún punto era muy parecida. ¿Sabes? Quiero decir algo. No importa que tanto lo piense, el solo hecho de querer decirlo es desagradable, comentó la albina mientras jugaba con sus dedos nerviosamente. Naruto, quien veía eso, se quedó estático mientras recordaba la única persona que también hacía esos juegos cuando estaba nerviosa. ¿Sucede algo?, preguntó Kaguya al ver cómo el rubio se quedaba tieso. Nada, susurró lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. ¿Pensabas en tu familia?, preguntó Kaguya nuevamente mientras veía la expresión en decadencia del rubio. Odiaba verlo así, al igual que al mismo tiempo lo odiaba en sí. Los minutos volvieron a transcurrir, junto con eso el reino del silencio volvía a nacer, no era en sí uno incómodo, puesto que a ambos se les dificultaba hablar entre sí. Gracias, por sacarme de aquel lugar, Naruto, fue aquello lo que quería mencionar ella anteriormente. Algo dentro del rubio volvió en sí, fue tranquilo, si después de aquello que le hizo podía decir gracias, aún podía perdonar. Quizá este odio entre ambos podía ser apaciguado. Sonrió mientras proseguía en su labor. Dame las gracias cuando te ayude a ser lo que eras, Kaguya, finalizó. Llegaron para buscar la paz, quizá no era tan absurda la idea de lograr aquello después de todo.